El tema en esta oportunidad se titula La gran invitación de Dios. La gran invitación de Dios. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Aquí se le cae a usted el concepto de que entró una pareja de cada especie. No, mire, lea con atención. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré volver sobre la tierra 40 días y 40 noches. Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Todo ser viviente. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén y amén. Cuando usted estudia con lupa el libro de Génesis, encuentra cosas muy interesantes. Y una de ellas es que hay una gran, pero gran brecha de tiempo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis. Y se cree que hay un espacio de tiempo de 120 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Por qué razón? El capítulo 6 termina con Dios diciéndole a Noé que construya el arca. Y el capítulo 7 comienza con Dios diciéndole a Noé que entre en el arca. ¿Lo puede ver? Lo que es muy probable que haya una brecha grandísima de 120 años. 120 años. Los animales impuros
o no limpios eran los animales de pezuña hendida, que eran animales que no podían comer los judíos. Ahora imagínese usted, Noé llevaba 120 años construyendo el arca y durante 120 años había estado predicando el juicio venidero de Dios. Présteme mucha atención, no se me vaya a distraer. Durante 120 años el Señor le dice a Noé, Noé, vas a construir un arca. Y él tarda 120 años construyendo el arca. Durante esos 120 años Noé predicó la palabra. Noé predicó sobre el juicio venidero de Dios mientras construía esta estructura monstruosa en forma de cajón. Ahora, imagínese por un momento a los vecinos, a la comunidad, al público en general. ¿Qué pensarían? ¿Cómo trataban a Noé? ¿Qué pensaban de Noé? Y más, cuando hasta ese momento de la historia en el planeta Tierra no llovía como conocemos hoy la lluvia. Que llueva, de hecho, ha llovido mucho. Para nosotros es normal que llueva, no es nada raro, ¿verdad? Ver que cae agua desprendida de las nubes que están en el cielo. Pero literalmente, lo que sucede es que Noé está predicando y la gente está sintiendo una curiosidad. Imagínense cuán extraño se sintió Noé. Cuán extraño se sintió Noé. Y extraño porque la gente lo señalaba, la gente lo juzgaba, la gente lo miraba como bicho raro, la gente lo miraba como a un bicho raro. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo la tierra entonces se nutría de agua? Porque resulta que en esa época la tierra era regada por un vapor. Era un vapor que subía en el día, se evaporaba, el sol calentaba y esa poca humedad subía hasta cierta altura y luego caía en forma de rocío y así se mantenía la tierra. Entonces la gente nunca había visto llover. Lo que significaba todavía más inverosímil, más increíble que literalmente la gente creyera que iba a llover y que iba a caer un diluvio, porque ellos nunca habían visto eso. Eso era algo completamente extraño. A la gente no le cabía en la cabeza que lloviera. Bueno, ahora, este hombre estaba construyendo el arca en medio de tierra seca, porque le estaba creyendo a Dios en lo que Dios le estaba diciendo y que iba a juzgar los pecados del hombre, enviando un diluvio de aguas sobre la tierra. Imagínese usted la incredulidad que tuvo que afrontar, los chistes que tuvo que afrontar, el ridículo, la burla, la persecución, debieron haber sido algo insoportable para Noé. Sin embargo, Noé era fiel al Señor y a él no le importaba lo que dijera la gente, solo le importaba el mensaje que Dios había dado y la tarea que le había puesto. Seguramente Noé fue maltratado, seguramente fue burlado, seguramente tuvo que pasar muchas pruebas durante esos 120 años, porque él tuvo que obedecer en medio de una sociedad impía, en medio de una sociedad que se había alejado totalmente de Dios. No había una persona, ni una sola persona que siguiera a Dios y que estuviera interesada en vivir como Dios decía que se debía vivir. Ahora, literalmente, Noé y su familia solamente seguían a Dios y obedecían su palabra, nada más.
Cuando él hubo terminado el arca, Dios reaparece a Noé y le da instrucciones adicionales. Y esas instrucciones son las que acabamos de leer, que son de la última semana, los últimos 7 días antes del diluvio. Este es el gran tema de este pasaje, Noé y la última semana, la gran invitación de Dios a Noé y la gran obediencia de Noé. La gran invitación, Noé, entra en el arca. Bueno, el Señor le dijo, entra en el arca. Yo creo que estas palabras debieron haber provocado en Noé dos cosas opuestas. Por un lado, debieron haber provocado consuelo y por el otro lado, debieron haber provocado terror. Y Noé sintió consuelo porque sabía que iba a ser reivindicado y liberado. Y que efectivamente era real lo que él le había dicho a la gente durante tanto tiempo, pero debió haber sentido terror porque él sabía que el planeta Tierra iba a ser transformado por causa de un diluvio, Bueno, seguramente muchas preguntas arrasaron a Noé, mucha incertidumbre y muchas inquietudes, pero aquí podemos ver varias ilustraciones en esta gran invitación que Dios le hace a Noé. Por un lado, la podemos comparar con la invitación que Dios le hace hoy a la humanidad. Para subirse al arca, podríamos decir que el arca es el Evangelio, la iglesia, y Dios está llamando hoy a la gente a subirse al arca, porque viene juicio. Recuerde usted que la palabra de Dios dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. No se nos debe olvidar. Lo que quiere decir que estos últimos tiempos son completamente iguales. Me atrevería yo a decir que peores en perversión que en los días de Noé. Hoy día, al igual que en los tiempos de Noé, la gente no quiere saber de Dios. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Noé, a la gente no le interesa sujetarse a la autoridad de Dios. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Noé, predicar de la palabra sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es literalmente como hablarle a la gente locura. Igual que la gente, la sociedad en la época de Noé, consideraron locura que pudiera venir un diluvio porque nunca lo habían visto. Bueno, nosotros no hemos visto nunca el arrebatamiento de la iglesia y tampoco hemos visto la segunda venida de Cristo. Y la gente dice, eso no va a pasar, estos están locos. Por eso dice la palabra que el evangelio es locura. Están locos, imaginación, fábulas a los que se pierden. Pero es salvación a los que creemos. Esta sociedad actualmente, escúcheme, esta sociedad actualmente es una sociedad egocéntrica. Es una sociedad que muchos dicen amar y creer en Dios, pero no lo honran. Primero está pagar deudas antes que honrar a Dios. Primero está responderle y complacer a la gente antes que honrar a Dios. Primero está hacer 1000 cosas antes que honrar al Señor. Y por eso la palabra dice que la segunda venida del Señor será como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daban en casamiento, comían, bebían, jugaban. Es decir, la gente vive en un egocentrismo. Hoy la gente vive para tener un buen cuerpo. Hoy la gente vive para estar a la moda. Hoy la gente vive para jactarse. Hoy la gente vive para alimentar su ego. Hoy la gente vive para ser entretenida. Hoy la gente vive para satisfacer su alma.
Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Detrás de todo esto hay un trabajo satánico muy bien orquestado y elaborado, a través del cual la gente está siendo distraída. Entonces, esta gran invitación que Dios le hace a Noé es la misma gran invitación que Dios le está haciendo hoy a todos los seres humanos, porque viene un juicio sobre la tierra. Viene un juicio sobre el planeta. Y es un juicio tremendamente terrible. Antes de estar pensando usted en comprar más casas, más carros y hacer más negocios, usted debería estar más centrado y preocupado en si está listo y preparado para la venida del Señor Jesucristo. La gran invitación hoy día es que podemos encontrar garantía y seguridad en Cristo Jesús. Él es, si usted me lo permite la analogía, esa barca a la que nos tenemos que subir. Hay una garantía de juicio venidero sobre el mundo entero. Y Dios está llamando a cada ser humano a poner su vida en manos de Dios, a acercarnos a Cristo y a seguirlo, a acercarnos a la seguridad y a la garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo, a acercarnos a Dios y ser reconciliados con el Señor por medio de Cristo. Esta es la gran invitación de Dios. Una invitación que usted y yo estamos llamados a compartir y a extender a otras personas, y no podemos y no debemos estar callados. Pastor, es que yo me la paso de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sí, señora, pero usted compra y hace mercado y va a muchos lugares, puede compartir, puede imprimir mensajes, puede hacer cosas, puede dejar una huella, puede inquietar almas. En el bus, en el Transmilenio, cuando coge el taxi, usted puede hacer muchas cosas que no está haciendo, porque estamos en una zona de confort. Entonces, hoy día, al igual que en el tiempo de Noé, Dios está invitando a las personas otra vez a entrar. La palabra de Dios está llena de invitaciones de Dios a lo largo de la historia. En Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios quiera, y que ese sea su ruego y el mío. Escuche, Dios quiera que ese sea su ruego y el mío, de que nosotros seamos tenidos por justos delante de Dios en esta generación impía. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Puede ver la invitación de Dios? En Isaías 55, 1 dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Mire la invitación. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, el Señor continúa con las invitaciones al decirnos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia está llena de invitaciones. En Mateo capítulo 22, versículo 4 dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Oh Señor,
A lo largo de toda la historia de la humanidad, el Señor ha invitado al ser humano. Siempre lo ha invitado a acercarse, a rendir su vida a Dios. Y aquí tenemos que hablarle a todos aquellos creyentes que, diciendo ser creyentes y diciendo amar a Dios, deciden un día alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de los hermanos, rendirse, apartarse, dar marcha atrás, dar lugar en su corazón a la tibieza. Tenemos que hacer un llamado para que esas personas se acerquen. No sea que venga ese día anunciado, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia y usted no esté preparado. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha usado el número 40 para simbolizar un gran periodo de pruebas. Pero ese número 40 siempre termina en una gran victoria y en un gran triunfo sobre el mal. Israel peregrinó por el desierto 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Los espías que fueron a explorar la tierra de Canaán, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, estuvieron en el territorio espiándolo 40 días. Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley de Dios 40 días y 40 noches. El profeta Elías ayunó 40 días y 40 noches. A Nínive se le dio 40 días para que se arrepintiera. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de enfrentarse a los ataques y las tentaciones de Satanás. Jesús estuvo en la tierra 40 días después de su resurrección y ascensión al cielo. Podríamos decirlo en un sentido metafórico, que los 40 días de prueba para la humanidad están terminando y que viene un juicio terrible y la victoria del Señor Jesucristo sobre la maldad en este planeta Tierra y la derrota de Satanás como príncipe de este mundo. Nosotros hoy, leyendo esta historia en el libro de Génesis, quizás nos maravillamos de la incredulidad de las personas en la época de Noé. Pero debemos tener en cuenta una cosa. ¿No es acaso la misma incredulidad que hoy está embargando a la humanidad? La gente hoy está totalmente distraída, sabiendo y teniendo la conciencia de que no somos eternos y un día vamos a morir, pero viviendo como si fuéramos eternos. Viviendo como si fuéramos eternos. Yo veía un reportaje sobre este señor Julio Iglesias, el nivel de lujo y de ostentación que ha manejado a lo largo de su vida y el jactarse compitiendo con otros famosos de ser el hombre que más mujeres ha llevado a la cama. ¿De qué le servirán el día que Dios lo llame a cuentas? Y nos podemos maravillar de esa incredulidad en la época de Noé, pero no eran tan diferentes las personas de esa época a nuestra época. Y si no, miremos el nivel de incredulidad que hay en el mundo hoy. Pocos creen. Es decir, hay mucha gente que dice ser creyente. Mucha, no poca. Muchísima gente que dice ser creyente. Pero mientras dicen ser creyentes, no creen en el Evangelio. Ellos creen en Dios, pero no creen en el Evangelio. Qué ironía, ¿verdad? De hecho, muchas personas hasta niegan que el gran diluvio haya ocurrido. Y lo más aterrador es que usted se encuentra a pastores que hoy están negando
enseñanzas y hechos fundamentales, históricos y otros proféticos que están escritos en la palabra y se limitan a decir que simplemente fueron cosas alegóricas y simbólicas. Entonces usted encuentra incluso a pastores negando que el diluvio en realidad ocurrió. Usted lo entiende de un impío, pero de un creyente, de alguien que dice ser creyente. Así como están negando el arrebatamiento de la iglesia. Así como están negando la segunda venida de Cristo. De hecho, muchas de estas personas, si pudieran alterar la Biblia, la alterarían. Y muchas personas no creen que Dios haya destruido la tierra. Y han escrito libros. Hay literatura, libros enteros, manuales, donde enseñan que Dios no va a volver a destruir esta tierra, que eso no tiene ningún sentido, porque Dios es un Dios de amor. Acuérdense del marcianismo, de Marción, las herejías que todavía están vivas, lo que estudiamos anoche en el segundo nivel, donde solo se enseña que Dios es amor y todo el mundo viva como quiera, porque Dios es amor. Y como es amor no va a condenar a nadie. Y como Dios es amor no va a echar al infierno a nadie. Y como Dios es amor, la referencia del infierno en la Biblia es solo una referencia simbólica, no es nada más. Mentira. Dios destruyó la tierra. Y la gran tragedia es la siguiente. Dios se va a ver obligado a destruir la tierra de nuevo. Este tipo de afirmaciones no los va a encontrar usted en aquellas cientos de miles de iglesias que ahora pululan y en el afán de agradar a la gente y atraer personas, predican un evangelio light, un evangelio que no confronta, un evangelio que no incomoda. Se limitan solo a la moral, a las buenas costumbres y conductas, nada más. Pero la verdad es que Dios va a destruir la tierra de nuevo, porque las personas aún hoy día rechazan a Dios y hasta lo maldicen y lo niegan. Y esto es espantoso. En segunda de Pedro, capítulo 3, tome nota de la cita, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 13, dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Estamos en esos días. Andando según sus propias concupiscencias. Fíjese usted, lo importante es satisfacerse a sí mismo y punto. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿no dicen que viene pronto? Pero mire ya cuánto tiempo ha pasado. ¿No dicen que viene pronto? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, hundido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que hasta ahí les va a llegar Dubái, a los que se jactan de Dubái. Todo va a ser deshecho por fuego. La palabra es clara en eso. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y obediente, en su Biblia dice piadosa, manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos? No sabemos qué fenómeno natural se vaya a dar, incluso en los cielos, que van a ser transformados y van a sufrir, porque dice que se van a encender. Serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Usted puede entender eso? Los elementos, ¿cuáles elementos? Los elementos básicos. El acero, el hierro, el vidrio, el concreto, el hormigón, el plástico, el aluminio, el oro, todo, absolutamente todo va a ser deshecho. Y dice la palabra, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermano, ¿usted puede entender lo que está diciendo la palabra? La advertencia que Dios está dando a la humanidad hoy. Y nosotros como creyentes tenemos que invitar a la gente, ¿entiende usted mejor cuando dice, os rogamos, reconciliaos con Dios? Un ruego que presentó Noé a su generación durante 120 años. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos del 1 al 8, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él estaba mirando este planeta, pero ya no era lo mismo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh Señor, el Dios del cielo nos ayude, mis amadas y mis amados, porque muchas veces usted y yo somos atacados en nuestros estados de ánimo, en nuestra psicología, para alejarnos de Dios, para alejarnos de la iglesia, para dar marcha atrás y para no querer consagrarnos más. Y viene el diablo a meter dardos de fuego, a decir en su cabeza y en la mía, estoy cansado y estoy hastiado y no quiero seguir adelante y siento que esto se me volvió una monotonía y no quiero seguir en el evangelio y quiero apartarme un tiempo y quiero estar sola y quiero estar solo. Bueno, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La gran invitación de Dios
extendida a lo largo de la historia de la humanidad siempre a que nos reconciliemos con el Señor. Y la mejor manera de reconciliarse con Dios es haciendo una decisión de corazón. Hoy en las iglesias se afanan mucho después del culto en llamar a la gente a pasar al frente y hacer una oración que no dura 5 minutos. Una vida, un corazón, no se convierte en 5 minutos. Por haber hecho esa oración, una persona no es salva. No son 5 minutos, es toda una vida convertido, es toda una vida adorando a Dios, es toda una vida consagrados ante el Señor, es toda una vida buscando su presencia, es toda una vida batallando contra esta carne que se opone, contra esta carne que se levanta, contra esta carne, contra esta alma que se quiere enseñorear por encima de la palabra, levantando argumentos y altivez, pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios del cielo, que con su palabra derriba todo argumento. Usted y yo necesitamos un corazón dispuesto para seguir, para avanzar, para crecer. Y si alguno acaso de los que está escuchando la enseñanza en esta hora quisiera apartarse a hacer su sola voluntad, a establecer sociedades con gente impía, a relacionarse emocionalmente con gente impía, a no honrar al Señor y hacer su voluntad, bien pueda, hágalo. Pero sea consciente de que cosechará el fruto de sus obras, cosechará el fruto de sus acciones, como lo cosechó la generación de Noé. La palabra de Dios lo advierte. Llegará un día en que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Así como la generación de Noé lloró y clamó, pidió y suplicó a Noé de que abriera las puertas del arca para que los dejase entrar. La puerta nunca se abrió. Mis amados, estamos en medio de una sociedad completamente impía, donde la gente está haciendo lo que se le da la gana, donde la gente está viviendo como quieren, están viendo a Dios como quieren, lo están manipulando como quieren, están manipulando su palabra como quieren, donde se está cumpliendo no en dimensiones bíblicas como está anunciado en la palabra, el amor de muchos por causa de la maldad, por causa de la desobediencia, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando. Las iglesias están llenas de gente que tiene el amor frío hacia Dios, donde lo importante no es Dios, lo importante es el activismo, lo importante es su vida, los logros, pero no el amor a Dios. Y el Señor tenga misericordia de usted y de mí, que nunca nos bajemos de esta barca, que nunca nos alejemos del Señor, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que esa sea su oración hoy. Muchas de las razones por las que mucha gente se termina apartando de Dios es porque piden y piden cosas y no llegan las respuestas. Se nos olvida que Dios es soberano. Él es soberano. Él es Dios. Él no me tiene por qué correr a mí. Él sabe qué responde. Él sabe cuándo responde. Él sabe a qué le dice sí. Él sabe a qué le dice no. Él es soberano. Él sabe cuándo da la vida, Él sabe cuándo la quita, porque Él es soberano. Padre, gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias. Te damos a ti honra y te damos a ti gloria. Señor, que no nos bajemos de esta barca jamás. Que nunca nos desanimemos hasta tal punto que descuidemos tu presencia. Que nuestro bendito Espíritu Santo no sea quitado de nosotros jamás. Bendito Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos. Padre, y como lo prometiste en tu palabra, enséñanos por el camino por el que debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.